para definir ecosistemas de emprendimiento, para definir también sistemas de innovación. Pero bueno, en este caso estamos hablando de los ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Entonces, obviamente, uno de los elementos críticos y el más importante, entonces no puede existir una comunidad de emprendedores, bueno, si, obviamente si no tenemos el individualismo, ¿no? Si no tenemos emprendedores. Entonces no podemos hablar de este tipo de ecosistema, no podemos hablar de ecosistema de emprendimiento si no tenemos los emprendedores. Así que son, obviamente, los actores principales de todo ecosistema, ¿no? Y nuevamente, bueno, también no podemos hablar de un sistema si ellos no están de alguna forma comunicados, si no están en red, si no existen mecanismos de comunicación y que, bueno, lleven acciones como una comunidad. Así que este es el elemento fundamental para que exista un ecosistema de emprendimiento en cualquier lugar, ¿no? No solamente tecnológicos, sino pueden ser otros ecosistemas de emprendimiento bueno, en otras ciudades. Tiene que haber comunicación entre ellos. Y luego está el tema de los mentores, ¿no? Es importante, obviamente, que los emprendedores que ya tienen cada vez más experiencia sean responsables de justamente dar mentoría, ¿no? De poder, bueno, guiar de alguna forma a los emprendedores que inician, ¿no? O, bueno, son como los guías de los nuevos emprendedores. Entonces es importante el tema de mentoría también, porque uno no solamente aprende desde el marco teórico, metodológico, entonces ese es un punto de partida de aprendizaje, pero también necesita mentoría, ¿sí? En el tema de gestión eso es básico. Y la gestión no solamente se estudia, sino que hay que recibir mentoría y hay que practicarla, ¿no? Esa es la forma como. Así que las herramientas de emprendimiento uno las puede estudiar, pero necesita también mentoría y tiene que practicar, ¿no? Así que el riesgo calculado al emprender, bueno, uno puede aprender las metodologías, cómo calcular el riesgo, puede aprender diferentes metodologías. Obviamente necesita también mentoría y después en la práctica, bueno, justamente cuando inicia el emprendimiento es donde más necesita la mentoría para que pueda ser guiado, ¿no? Así que, entonces, en primer punto, lo más importante es que exista la comunidad, que estén conectados, que estén articulados. Es importante contar obviamente, con los mentores para poder guiar. Y luego empiezan a aparecer otros elementos, ¿no? El tema de las incubadoras. No sé si han escuchado que tenemos en la universidad una incubadora, está dentro del CIDE, dentro bueno, del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor, es parte del CIDE, tenemos una incubadora de empresas. Bueno, ¿y qué es lo que hace una incubadora de empresas? Bueno, cumple funciones de asesoría, bueno, le ofrece cierto espacio para que en sus primeras etapas pueda desarrollar justamente el emprendimiento, justamente una empresa, ¿no? La que se va a desarrollar. Y también cumple algunas funciones bueno, los va conectando, ¿no? Bueno, con otras empresas que de alguna forma podrían desarrollar algún beneficio entre ellas, los va conectando con diferentes, bueno, también puede presentarle mentores, ¿no? Eso es lo ideal también. Y se encarga de alguna forma de protegerla, ¿no? Por eso habla de incubadoras, similar a las incubadoras que tenemos, por ejemplo, de pollitos. Esta es una incubadora de empresa, ¿no? La va a proteger en sus primeras etapas, que generalmente las empresas fallan en esas primeras etapas, ¿no? La mayoría de empresas mueren en las primeras etapas, desaparece el mercado en las primeras etapas. Y luego tenemos el caso de las aceleradoras. Bueno, las aceleradoras tienen ya características muy especiales. Generalmente lo que hacen es validar una empresa, un emprendimiento, en un tiempo muy corto.
¿sí? Puede ser 6 meses, un año, dependiendo del método que tenga la aceleradora, y lo que hace es conectar al emprendimiento con inversionistas, con asesores. Bueno, puede ser también empezar a incorporarle o brindarle otros servicios especializados, lo conecta con una serie de servicios que necesitan para crecer. Bueno, y sobre todo el financiamiento, ¿no? Los va a conectar con diferentes tipos de inversionistas, bueno, o diferentes inversionistas dependiendo en la etapa en la que se encuentren. ¿Sí? Entonces, bueno, y luego tenemos el caso de los proveedores de servicios comunes. Entonces, dentro de este ecosistema vamos a tener una serie de proveedores comunes que se especializan en empresas que están iniciando, ¿no? Se especializan en startups. Y puede ser el caso de asesores legales, bueno, que les brindan una serie de, bueno, ellos manejan, bueno, plantillas de documentos para startups, bueno, y es mucho más rápido, bueno, el servicio es más bajo de lo que es normalmente en el mercado para una empresa normal. Para startups tienen unas tarifas especiales porque, bueno, las atienden por se especializan en tipos de startups, ¿no? Por ejemplo, el caso de los abogados, ¿sí? O los servicios contables también para startups, ¿no? Y todo aquello que necesiten estas empresas puede ser encontrado en proveedores que están especializados y tienen obviamente un costo menor. Y luego tenemos el caso de los inversionistas ángeles. Y los inversionistas ángeles tienen una diferencia principal con los inversionistas de capital de riesgo. Los inversionistas ángeles son personas naturales, así que no son entidades, no son empresas, son personas naturales que generalmente conocen el sector en el cual ellos invierten, ¿no? Entonces buscan emprendimientos de un sector que ellos dominan. Bueno, y si le encuentran potencial, obviamente les interesa comprar una parte o participar en un porcentaje de esa empresa, pero adicionalmente traen algo importante, o sea, como conocen el sector, también tienen conexiones con ese sector, así que contribuyen, obviamente, con conectarlos a esta empresa con el sector, bueno, de repente con proveedores, de repente con asesores que conocen sobre el sector, sobre las tecnologías. Así que el inversionista ángel no solamente, bueno, invierte en un porcentaje de la empresa, pone su capital, sino que además contribuye justamente con el conocimiento que tiene, ¿no? Luego tenemos los inversionistas de capital de riesgo. Bueno, son inversionistas, bueno, ya son empresas, ¿sí? Que obviamente en la cual participan una serie de inversionistas, y estas empresas lo que hacen es buscar emprendimientos en los cuales, bueno, obviamente participan con el objetivo, igual que inversionista ángel, ¿no? El objetivo también es ganar finalmente cuando crezca este emprendimiento, ¿no? Y dentro de este ecosistema de emprendimiento tecnológico también tenemos las universidades. Bien, las universidades obviamente pueden contribuir con la transferencia de conocimiento, la transferencia de tecnología. Y esa es la labor, el papel que realizan las universidades. Pero también pueden participar en el entrenamiento, ¿no? De nuevos emprendedores, ¿sí? Que ese es un mito también, que pensar que las personas nacen, bueno, si nacen en una familia de emprendedores, necesariamente tienen que ser emprendedor. Eso no, eso es un mito, ¿no? El emprendimiento se puede aprender, uno puede entrenar, se puede aprender métodos. Sí, se estudia. Obviamente que también necesitan mentoría, esto es básico también. De la gente con mayor experiencia, hay que recibir mentoría, recomendaciones, sugerencias. Sí, hay una diferencia, antes de que me olvide, entre la mentoría y la asesoría, ¿no? La mentoría, bueno, ustedes no tienen que pagarle a un mentor, ¿sí? Pero en cambio, si es asesor, ahí sí tienen que pagar, ¿no? El asesor y el consultor, bueno, facturan. Entonces, si es mentor, obviamente tiene esa particularidad, ¿no? Bien, y entonces
Las universidades pueden participar, su participación es importante, básicamente por el lado de transferencia de conocimiento y tecnología y por el lado de entrenamiento, ¿no? Las entidades públicas también sí contribuyen porque pueden tener fondos para poder emprender. En el caso de nuestro país, la entidad principal que contribuye con ese tipo de fondos es Innovate Perú, ¿no? Innovate Perú, bueno, que tiene una serie de programas bueno, como el Startup Perú. Bueno, ahora ha tenido también otros programas de reactiva, ¿no? Para reactivar las empresas, bueno, pueden hacer cambio de giro. Ustedes pueden revisar la página de Innovate Perú para ver, bueno, cuáles son los concursos vigentes, ¿no? A qué fondo se puede postular. Y bueno, y otro elemento que yo, en el momento de recoger la diferente literatura, es la vinculación con otros ecosistemas, porque esa es la forma como se puede crecer más rápido, ¿no? El emprendimiento entonces de una ciudad, eh, bueno, una vez que ya el emprendimiento ya tiene, bueno, empieza a crecer, podría migrar a otras ciudades y justamente la vinculación con otros ecosistemas puede servir para poder entrar a otros mercados, bueno, y apoyarse, ¿no? En otros ecosistemas. Así que es importante la vinculación con otros ecosistemas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quisieran comentar en este punto. Bien, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Bien, adelante, Alfredo. Sí, sobre el inversionista de capital de riesgo, no me quedó muy bien claro con respecto a la diferencia con el inversionista ángeles. No sé si podría volver Los a... inversionistas ángeles son personas naturales, los inversionistas de capital de riesgo son personas jurídicas, son empresas. Esa es la principal diferencia. El inversionista ángel invierte su propio dinero, son cantidades menores, generalmente es el capital semilla, mientras que un inversionista de capital de riesgo, bueno, invierte en mayores cantidades, ¿no? Busca proyectos ya cuando estén en mayor capacidad ya de crecer, ¿no? Esa es la diferencia principal. Pero no necesariamente se cumplen los niveles de inversión, ¿ah? Eso depende de... bien, Ernesto, adelante con tu pregunta. Sí, buenas noches. El caso de los mentores, la empresa que va a ser incubada, ¿cómo lo contacta? ¿Y el papel del mentor es plenamente voluntariado? ¿O cómo es? No sé Y si me generalmente un podría voluntariado explicar un poco. mentor. Si no es un asesor, ¿no? Si va a facturar es un Ujú. asesor, es un consultor. Los mentores no, bueno, no, obviamente no realizan un cobro Ok, por la ¿y cómo asesoría que se les brindan. contacta en todo caso? Eh, Mira, es una comunidad, es un ecosistema, tienes que participar en eventos, no es que te llega, te llueve el mentor es un tema de vinculación de redes, ¿sí? Es justamente, por eso se necesita que exista un ecosistema, ¿no? Ujú. Entiendo. Muchas gracias, profesor. Pues no es que te va a llover, empiezas tu emprendimiento y te va a tocar la puerta el mentor, ¿no? Eso no sucede de Ujú. esa forma. Alguien se involucre, quiera contribuir, apoyar tu proyecto. Bien, no sé si hay otra pregunta adicional. Bien, Paul, adelante, Paul. Profesor, buenas noches, ¿qué tal? Quería consultarle con respecto a los inversionistas de capital de riesgo. Dice que son personas jurídicas, ¿no es así? En ese Sí, sí, sentido, sí. ¿hay empresas en Perú que ya brindan el servicio, por ejemplo, para un nuevo proyecto, emprendimiento que alguien pudiera tener en el que ellos inviertan en todos los aspectos
que este proyecto pudiera requerir para poder ser implementado? ¿Existen empresas así ya? Sí, justamente en el artículo, el primer artículo de, bueno, fue parte de la investigación que hice en mi tesis en mi trabajo doctoral, la tesis doctorado, es parte de las lecturas que se les ha entregado. Sí, y ahí están descritos cada uno de los elementos y bueno, obviamente que no está actualizado, es del 2015, pero ahí tienen algunos enlaces ahí tienen la asociación o si no pueden buscar en Google, ¿no? Ponen la Asociación de Inversionistas Ángeles en Lima o de Perú, Ok, gracias, profesor. y pueden encontrar, y también, bueno, le voy a pasar ellos están obviamente constantemente yendo a los eventos, van a los eventos, ¿no? Por ejemplo, las incubadoras también tienen generalmente una red de inversionistas. Algunos coworking también tienen una red de inversionistas. Obviamente conectarse al ecosistema, hacerlo por medio de alguna forma, ¿no? Participando en eventos, bueno, participando o contratando los servicios de un coworking los coworking también son parte de los proveedores de servicios. Sí, entonces ustedes ponen Inversionistas Ángeles Perú, Inversionistas Ángeles Lima, en Google van a encontrar ahí algunas asociaciones, ¿sí? O algunas redes de estos inversionistas. Aquí está, ¿no? Red de inversionistas, a ver, vamos a ver. Ángeles Perú. Ahí han encontrado también, ¿no? La Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, ¿sí? PECAP. Hay diferentes asociaciones y redes. Bien, entonces seguimos. Bien, entonces vamos a ver el tema bueno, el concepto. Hay diferentes autores que estudian el tema de emprendimiento, bueno, estudian las etapas, así que van a encontrar diferentes eh, formas de definirse. Algunos consideran más aspectos, otros menos aspectos, así que, bueno, esto es parte de lo que yo encontré. Estos son dos autores que estudian muchísimo el emprendimiento, Shen y de Venkataraman. Y entonces ellos, bueno, lo definen de una manera bastante detallada. Y ellos justamente hablan sobre el proceso, ¿no? Es un proceso. El emprendimiento es un proceso en el cual se crea una nueva empresa. Así que hablar de emprendimiento es hablar de la parte de creación de empresas. Pues no podemos hablar de emprendimiento desligado de las empresas.
Y algo importante, resaltan que no solamente es hacer gestión, ¿no? Sí, eso es crítico. O sea, aquí no solamente es hacer gestión, implica otros aspectos también. Y parte del emprendimiento, obviamente, es justamente tener técnicas para encontrar, evaluar y desarrollar oportunidades, ¿sí? De negocios. Eso es básicamente, ¿no? Si vamos a ser empresa, tenemos que hablar de negocios. Y entonces, y esto implica también una serie de aspectos, ¿sí? O sea, para emprender un negocio, tenemos que preocuparnos de las tecnologías que van a estar involucradas en este negocio, en esta empresa. Tenemos que preocuparnos de aspectos sociales, ¿sí? Bueno, obviamente en qué sector socioeconómico queremos atender o qué sectores socioeconómicos. Puede ser también de aspectos legales, el marco legal de repente para si queremos exportar o queremos producir para un mercado específico, si queremos fabricar de repente medicamentos, o queremos producir ciertos dispositivos electrónicos, tenemos que preocuparnos del marco legal. Y bueno, obviamente, como le estaba mencionando, el tema de las etapas del emprendimiento depende de cada autor, ¿no? Pues estas son las etapas. Bueno, yo encontré en diferentes autores, bueno, llegué a buscar incluso hasta el primer autor que había definido de esta forma. Bien, y acá lo interesante, bueno, son las 4 etapas que, bueno, vienen de esos dos autores, Churchill y Lewis, y bueno, después ha venido sufriendo algunos cambios. Y bueno, en este caso, bueno, yo lo orienté y bueno, y recogí el, el caso de startups tecnológicas, ¿no? Y bueno, y aquí se habla de una primera etapa, la etapa de definición, que es la etapa donde básicamente se desarrolla la idea y donde al inicio, bueno, dependiendo obviamente de los tipos de emprendimientos, en muchos casos no necesitan financiamiento grande, ¿no? O sea, puede partir de un pequeño financiamiento para probar la idea, para validar la idea. Y obviamente aquí aparecen no sé si han escuchado el término de las inversionistas de las 3 Fs, ¿sí? Porque se habla mucho de Friends, Families and Fools, ¿no? En esta etapa se consigue el financiamiento de los familiares, de los amigos y de los tontos, dicen, ¿no? Y bueno, obviamente en estas primeras etapas también bueno, el término de 3F es un término en inglés, ¿no? Y en esta primera etapa también, obviamente, están presentes los inversionistas ángeles, por lo que les mencionaba, no invierten, bueno, una cantidad muy grande, y esto depende también del país, ¿no? Hay países donde obviamente el inversionista ángel, bueno, invierte 50,000, 100,000 dólares, ¿no? Justamente para esta primera etapa. Bueno, y luego tenemos la etapa de validación, donde acá ya, bueno, tenemos que hablar de una inversión, ya no es hacer las primeras pruebas, la primera, bueno, estar probando el concepto de la idea, ya viene aquí básicamente ya la participación de un equipo, ¿sí? Entonces, en este caso, ya se requiere generalmente inversionistas ya especializados en startups, y eso es importante también. Generalmente cuando se empieza desde un inicio
Obviamente empieza a participar un inversionista ángel. Este inversionista se va a encargar justamente para poder salir de la inversión, poder ganar la inversión, podría buscar otro inversionista ya más grande, especializado en startups, para que invierta en la siguiente etapa. Y luego, bueno, pasamos a una etapa de eficiencia. Ya el negocio, bueno, ya está mejor definido, ya ha sido validado. Bueno, ya se pueden entrar a canales de ventas ya donde van a permitir justamente empezar a incrementar las ventas. Sí, acá el emprendimiento obviamente ya está definido, la rentabilidad empieza a consolidarse. Sí, y es importante, aquí es crítico el financiamiento externo si queremos crecer, ¿no? O sea, en esta etapa necesitamos necesariamente financiamiento externo, sobre todo si queremos crecer con la finalidad de proteger el mercado al cual estamos accediendo, ¿no? Y muchas veces pensamos o piensan en un emprendimiento que pueden crecer solos. Sí, sí, se puede crecer solo, ¿no? O sea, obviamente paulatinamente, pero ¿cuál es el riesgo? Que pueden entrar otros negocios a los mismos mercados a los cuales se está atendiendo. Ese es entonces, una forma de protegerse es crecer lo más rápido posible, ¿no? Y luego tenemos la etapa ya de crecimiento, donde, bueno, obviamente acá indiscutiblemente el financiamiento externo es crítico. Y ahí tenemos que conseguir financiamiento externo. Sí, acá es obviamente el tema de alianzas estratégicas también es importante para la empresa y bueno, todo aquello que permita la expansión y bloquear la mayor cantidad del mercado posible, ¿no? Básicamente para que obviamente bloqueara la competencia, ¿no? Bien, y bueno, también recogí una serie de definiciones sobre el emprendedor en el estudio que realicé. Y bueno, lo que recogí también es que la palabra emprendedor, bueno, tiene muchas definiciones, ¿sí? Tiene muchísimas definiciones y depende de la biografía y el contexto, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Y bueno, pues, también viene de una raíz del francés, de entreprende, que, bueno, en el francés significa que emprende o que es un intermediario, ¿no? Bueno, como posiblemente los primeros emprendedores básicamente fueron el tema de venta, ¿no? De vender, el intermediario para vender. Ese es el punto de partida de la definición, ¿no? Bueno, y hay una serie de estudios sobre el emprendimiento y sobre casos, entonces, bueno, también estuve recogiendo otras definiciones. Acá en el caso de Sacena y Seti, ellos hablan del emprendedor también como justamente el actor que produce la innovación, que llega a innovar, bueno, que tiene éxito, ¿no? Llega a ingresar al mercado, logra justamente vender su bien o el servicio que está ofreciendo. Así que, bueno, también lo consideran muy importante como agente dentro del sistema económico de un país, de una ciudad, de una región, de un país, ¿no? Y es aquel justamente que logra encontrar esas oportunidades, logra también introducir los recursos necesarios y, bueno, para crear un negocio, ¿no? Entonces, básicamente, de la forma como lo define Sacena y Seti, ¿no? Y algo importante también que ellos recalcan es que no debe confundirse al emprendedor con el gerente, ¿no? Obviamente que el emprendedor también puede cumplir labores de gerente, pero obviamente no debe cumplir, son roles, son tareas diferentes. Sí, el gerente, bueno, cuando el negocio ya está funcionando, básicamente tiene que, obviamente, gestionarlo ya el emprendimiento, gestionar el negocio, es tarea del gerente, ¿no? Y no necesariamente el emprendedor va a continuar en las tareas de gerente. Eso es importante tenerlo claro, ¿no?
El emprendedor obviamente es el que inicia, encuentra la oportunidad, consigue los recursos y desarrolla la empresa, pero después tiene que participar, bueno, una serie de gerentes para llevar el negocio adelante, ¿no? Y, bueno, obviamente el emprendedor aplica una serie de técnicas, metodologías, con el fin de, obviamente, producir el emprendimiento, generar ingresos. Y también, obviamente, en la literatura que, bueno, se puede encontrar sobre emprendimiento de los organismos internacionales, también es muy importante el tema de generar emprendimiento y, bueno, y también obviamente son los actores que también generan innovación, ¿no? Porque producen beneficios para lo estamos mencionando, para el territorio donde ellos actúen, ¿no? Y acá nos vamos a hablar sobre el emprendedor tecnológico, ¿no? Que justamente son aquellos que de repente no son expertos en la tecnología, pero algo importante, se relacionan, ¿sí?, con estas personas que dominan las tecnologías, ¿sí? Y bueno, y un emprendimiento puede incorporar diferentes tecnologías, ¿sí? Obviamente tienen habilidades para gestionar recursos humanos y bueno, van a tener que tener habilidades adicionales justamente de poder emprender, ¿no? Y bueno, la acción emprendedora, bueno, tiene cierta orientación, obviamente en este caso va a tener orientación a usar tecnologías en los emprendimientos, por eso hablamos de emprendedores tecnológicos. Podrían tener una educación en ciencias e ingeniería, eso les permite obviamente conocer las tecnologías para poder aplicarlas, podría ser el caso. Y bueno, no solamente es el tema de haber estudiado, como les mencionaba, sino también el tema de atributos, algunos atributos personales, ¿sí? Y bueno, obviamente cuando se habla de emprendedores tecnológicos no estamos hablando de todos los emprendedores, es un grupo que justamente busca las oportunidades basadas en, bueno, incorporar tecnologías, ¿no? Por eso se habla de empresas de base tecnológica, justamente las que inician este grupo de emprendedores. Y también es importante tratar el tema del liderazgo y emprendimiento, porque a veces hay mucha confusión por el tema de ser líder y de ser emprendedor. Obviamente hay aspectos que tienen en común y vamos a hablar sobre eso. Sí, entonces, bueno, voy a empezar un poquito viendo la definición de liderazgo. Sí, aquí es básicamente, bueno, habla de un integrante del grupo, bueno, el que llamamos líder, que influye sobre los otros miembros, ¿sí?, con el fin de lograr algunos objetivos en los cuales está interesado este grupo de personas, ¿no? Y sobre, bueno, el liderazgo también, bueno, se habla sobre bueno, el proceso en el cual este grupo de personas, bueno, permite ser influenciados, ¿no?, motivados para poder justamente alcanzar ciertas metas. Bueno, y hay una serie de estudios en los cuales recogen características bueno, de los líderes y también de los emprendedores. Bueno, y entre estos estudios justamente se recoge el tema de las características de los líderes, ¿no? Que el líder autoritario, que es el que se encarga de tomar las decisiones directamente; el líder democrático, que bueno, realmente logra, trata de encontrar una decisión colectiva; y el líder que deja ser o empodera, permite que los demás tomen las decisiones, ¿no? Participen en las decisiones. Bien, y bueno, en los últimos estudios van a poder encontrar
bueno, con respecto al liderazgo y al emprendimiento o emprendedurismo o emprendedorismo, bueno, el tema de emprendimiento tiene diferentes nombres y van a ver que, bueno, hay algunas características, ¿no? Que son similares. Entonces, para el emprendimiento, obviamente, es importante el tema de atributos personales, acá se parecen algo, ¿sí? Pero van a ver que acá tiene que ser, obviamente, un iniciador de empresas, un iniciador de negocios, ¿sí? Eso no necesariamente todos los líderes son iniciadores de negocios. Tiene que tener capacidad de identificar oportunidades, ¿sí? Así que está muy ávido a aprender cosas nuevas, está ávido a conectarse con diferentes personas, ¿sí? Algo importante también, existe emprendimiento dentro de la empresa, o sea, porque dentro de la empresa ustedes pueden iniciar nuevos proyectos, es el intraemprendimiento, ¿sí? Iniciar nuevos proyectos para ofrecer nuevos productos, nuevos servicios, igual, es emprendimiento, sino bueno, que se conoce generalmente con intraemprendimiento. Sí, entonces hay características obviamente que van más allá del liderazgo, ¿no? Bueno, obviamente participa en un grupo, dirige el grupo. ¿Sí? Con respecto a lo organizacional, bueno, el emprendedor obviamente tiene que formar una organización emprendedora. El líder, bueno, obviamente va a formar diferentes tipos de organizaciones. Sí, obviamente sabe participar, bueno, se articula una organización, pero es diferente. Bueno, obviamente lo que va a formar el emprendedor es una empresa, ¿no? Es el tipo de organización que va a formar. Con respecto a lo interorganizacional, obviamente se puede articular la organización que esté dirigiendo un líder con otras redes bueno, o dentro de las redes de organizaciones, es parte de lo que va a hacer. Pero en el caso del emprendimiento, del emprendedor, lo que va a buscar son redes para poder justamente apoyar o generar el crecimiento del emprendimiento. Así que puede buscar redes a nivel de la ciudad, a nivel nacional o en otros países, ¿sí? Que le permitan poder hacer crecer el negocio, ¿no? Y obviamente también conoce del tema externo, ¿no? Fuera de la empresa, qué es lo que está sucediendo. Sí, bueno, se encarga de poder ver, bueno, qué tecnologías más podían incorporarse, qué está sucediendo con las políticas públicas, qué está sucediendo con la sociedad. O sea, utiliza muchísima información. ¿Sí? Entonces, eso es importante conocerlo. ¿Sí? Y acá tenemos el caso bueno, de McClellan. Bueno, realiza un estudio sobre el emprendedor y él encuentra, por ejemplo, el caso de la orientación al logro en los emprendedores, ¿no? Que es persistente. Y, no se da, obviamente, si falla el negocio, ahí no continúa, insiste, obviamente que va a buscar diferentes opciones, no es que persiste en la misma opción que falló. Está buscando constantemente oportunidades, es parte del ejercicio de emprender. Bueno, si no funciona de esta forma, está pensando en qué otra forma podría funcionar y está buscando conectarse. Bueno, y si es emprendedor tecnológico, si usa esta tecnología o si usa aquella o la otra. Obviamente el emprendedor corre riesgos, pero son riesgos calculados, ¿sí? No es que simplemente pruebe error, está calculando cada uno de los riesgos, cada una de las inversiones, los intentos que se hace cada vez se realiza bajo cálculo, ¿no? Está preocupado de la eficiencia y la calidad, ¿sí? Y bueno, obviamente tiene características del emprendedor de que cumple sus compromisos. Y esas son las características que encuentra McClellan. Y luego algo importante es, obviamente, hace planificación el emprendedor y hace un seguimiento sistemático, ¿no? Está constantemente buscando información, hace una planificación sistemática, ¿sí? Y fija metas.
Y bueno, sobre el uso del poder, la característica que tiene es bueno, confiar en sí mismo, eso es básico, es persuasivo, ¿sí? Convence a las personas y construye redes de apoyo. ¿Sí? El emprendimiento, lo importante no es de emprender solo, sino se emprende aprovechando las redes de apoyo, ¿no? Por eso era la importancia de que existe un ecosistema y si, bueno, y es más fácil obviamente y más rápido probar las ideas dentro de un ecosistema, ¿no? Bueno, y esta es información en base al estudio de Villarán, el que fue ministro del Trabajo. Él recogió bueno, tiene diferentes estudios en realidad sobre las pymes, pero uno de ellos recoge sobre el tema de la creación y la gestión exitosa de pymes y encuentra estas características, ¿no? La capacidad de la comunicación fluida y empática. Bueno, obviamente tiene orientación al servicio al cliente, se preocupa de la satisfacción del personal y de las buenas relaciones con los proveedores. Otras características que encuentra en su estudio es el de la iniciativa y capacidad para tomar decisiones, bueno, bajo diferentes situaciones, ¿no? Incluso bajo presión. Y constantemente, obviamente, está asumiendo nuevos riesgos. Es parte de lo que encuentra Villarán. Otro aspecto que encuentra Villarán es el tema de resolver problemas, ¿sí? Y constantemente está buscando cómo resolverlos, obviamente la parte de creatividad, resolverlos de la forma más sencilla, menos costosa, ¿sí? Y tiene vocación, obviamente, a producir innovación, ¿no? Su interés, obviamente, es lanzar un producto, un bien mejorado en el mercado, ¿no? También encuentra un tema de valores, ¿sí? Está, obviamente, compromete compromete la participación de sus colaboradores, bueno, se comunica con sus clientes, se conecta con los proveedores y genera todo un entorno donde, bueno, influye su cultura empresarial, ¿no? Desarrolla su propia cultura. Bueno, este es el caso obviamente son pymes de Perú las que se han estudiado acá, ¿no? Otra característica es que obtiene, bueno, maneja, gestiona ciertas prioridades para obtener información, ¿sí? Obviamente está constantemente actualizando ciertos conocimientos para poder mejorar, obviamente, y se desarrolla la empresa, ¿no? Eso es parte de lo que recoge Villarán. Y también encuentra justamente lo que habían encontrado otros autores, ¿no? El tema de trabajo sistemático, ¿sí? El tema de organizar las áreas de su empresa, ¿sí? Y obviamente controlar los procesos de toda la actividad empresarial, ¿no? Y algo importante de las características del emprendedor peruano es, obviamente, orienta todo hacia obtener, bueno, obviamente es el objetivo de una empresa, ¿no? Generar riqueza. Obviamente el tema del ahorro es crítico y el tema de la inversión, ¿no? O sea, ahorra para invertir. Es parte de lo que encuentra Villarán. Y obviamente el tema de la gestión económica es importante parte de lo que encuentra Villarán. Y constantemente, cíclicamente, está intentando crecer, ¿no? Hacer crecer el emprendimiento. Bien, entonces, bien, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario. Bueno, y vamos a hablar sobre
la actividad emprendedora, bueno, que es medida por GEM. No sé si han escuchado de este indicador. Sí, en GEM, bueno, es una publicación que se hace por cada país y después, bueno, unen toda la información de los países y hacen una publicación a nivel global cada cierto tiempo, ¿no? En el caso de Perú, la institución que se encarga de recoger, bueno, la información para GEM es SAN. Entonces ellos, si ustedes buscan GEM Perú, bueno, va a ir a una página que está dentro de SAN y ahí pueden descargar la última publicación, ¿no? Entonces, básicamente, uno de los indicadores es la actividad emprendedora, ¿sí? Donde, bueno, determina cuál es el porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años de edad que está inmersa en el proceso de creación de nuevas empresas, ¿no? En etapas iniciales. Esa es la tasa de actividad emprendedora. Supone que dadas las condiciones actuales de la economía, debe haber crecido la actividad emprendedora. Y lo que vemos en la actividad emprendedora, bueno, acá definen, obviamente, ellos tienen una serie de etapas. Entonces existe el emprendedor potencial, el que tiene las habilidades, tiene los conocimientos e idea del negocio, pero todavía no emprende. Y cuando emprende, bueno, pasa de la etapa de concepción, esta es la forma que define GEM, entra a ser un emprendedor naciente, ¿no? Si está involucrado en un proyecto, obviamente un emprendimiento, una empresa, en sus primeros meses, ¿no? Hasta los 3 meses se considera un emprendedor naciente. Bueno, si pasa la etapa del nacimiento del emprendimiento, hablamos de un emprendedor nuevo, ¿no? Cuando está involucrado ya en una actividad, bueno, hasta los 3 años y medio consideran que, bueno, que ha pasado el nacimiento, ¿no? Es el emprendedor nuevo. Y bueno, un emprendedor consolidado, establecido, es aquel que obviamente se mantiene en la actividad de emprendimiento más allá de los 3 años y medio. Sí, entonces esta es la forma como define justamente la actividad emprendedora este indicador, ¿no? GEM, Global Entrepreneurship Monitor, ¿no? Y luego también tenemos otra definición, bueno, son las fases de desarrollo económico según GEM, este indicador. Y bueno, bueno, esto es a nivel de las economías de países, ¿no? Habla de las economías basadas en recursos, ¿sí? Que, bueno, considera desde la agricultura de subsistencia hasta la extracción de recursos naturales. Es una economía basada en recursos. Y bueno, se pueden crear obviamente conglomerados regionales, o sea, grupos de empresas a nivel regional. Bueno, obviamente esto hace que se use de manera intensiva ya las economías de escala, ¿no? Cuando se crean los conglomerados. ¿Sí? Entonces, para ellos esto es, bueno, la primera etapa básica de una economía. Y luego, bueno, tenemos las economías basadas en eficiencia, donde ya se incrementa el uso de la industrialización y de las economías de escala. Entonces, básicamente ahí se explota estos dos aspectos. Acá, bueno, obviamente dominan el mercado las empresas grandes, obviamente en mayor escala tienen mayor rentabilidad, ¿sí? Pero tiene una característica, ¿no? Se abren ciertos nichos en la cadena de proveedores, ¿sí? Para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de pasar a esta economía basada en eficiencia no es que solamente se benefician las grandes empresas, sino que también se benefician de alguna forma las pequeñas y medianas empresas también. Y luego tenemos las economías basadas en innovación, ¿sí? Entonces acá tenemos, bueno, obviamente la actividad de investigación y desarrollo, ¿sí? El uso intensivo de conocimiento, ¿sí? Obviamente la expansión, ingresar a otros sectores, y sobre todo el de servicios. Acá importante, es un sector que se explota muchísimo, obviamente porque esto depende los servicios dependen de mayor conocimiento.
Y obviamente acá en este tipo de economía se tiene, bueno, la actividad de emprendimiento innovador es importante, ¿no? Entonces, yo les preguntaría a ustedes, ¿qué tipos qué tipo de economía es la que tiene el Perú? ¿Dónde caeríamos? ¿En qué tipo de economía caeríamos? A ver, ¿basada en recursos? ¿Solamente basada en recursos? Basada en eficiencia, ¿no? Sí, basada en recursos. Tenemos algo de economía basada en recursos, tenemos también una economía basada en eficiencia. Y bueno, acá tenemos muy poquito todavía en economías basadas en innovación, ¿no? Y obviamente, justamente vamos a ver. Sí, entonces, bueno, obviamente estos son requisitos básicos para el emprendimiento, tener una economía basada en recursos por lo menos. Bueno, si tenemos algunos potenciadores de eficiencia, o sea, podríamos pasar a convertir un emprendimiento basado en recursos en un emprendimiento de eficiencia. Y obviamente acá, si tenemos ecosistemas de emprendimiento, se puede permitir justamente que empiece a haber más investigación y desarrollo, ¿no? Adelante, Jorge. Sí, profesor, buenas noches. Ahí en economías basadas en eficiencia menciona que se abren nichos en la cadena de proveedores, ¿no? Para las pequeñas y medianas Sí, sí, empresas. sí. O sea, ¿Podría darnos muchas un veces se ejemplo? piensa que crecer, que aparezcan empresas grandes y ya desaparecen las empresas pequeñas y no es así, más bien las empresas pequeñas se conectan con las empresas grandes, ¿no? Cada empresa grande genera un ecosistema. Ajá. ¿Y un ejemplo, profesor? ¿Podría darnos un Creo que ejemplo? el ejemplo más importante es el caso de las mineras, ¿no? Las mineras generan una serie de oportunidades de servicio. Hola. Sí, la estamos. Y si alguien nos puede comentar que está en el sector minero, por ejemplo, las mineras cuando van bueno, empiezan obviamente una nueva operación, van a necesitar que les instalen el tema de puede empezar por el tema de construcción, ¿no? Van a necesitar servicios de construcción, servicios de metalmecánica, van a necesitar, bueno, servicios que les instalen toda la parte de redes de datos, van a necesitar servicios de telecomunicaciones también, necesitan, obviamente. Ah, ya, listo, listo. Ya, Gracias. Entonces, obviamente ellos generalmente ahora ya no, incluso ni siquiera compran los vehículos, sino que contratan, alquilan los vehículos, ¿no? No quieren, entonces genera toda una serie de, un ecosistema de proveedores, o sea, mueven toda la economía. Sí, no sé si con eso es, sí, sí, ya está más claro. Solamente el término nicho es, bueno, es un término relativamente nuevo para mí, ¿no? Lo he visto en la clase anterior, también lo mencionó, ¿no? Y por eso quería entender un poquito más a qué se refería. Pero sí, ya entendí más o menos por dónde va la idea. bueno, nicho puede ser espacio también, ¿no? Un nicho de mercado es un espacio de mercado el cual no estaba siendo de repente no es identificado, no estaba siendo atendido. Ujú. Ya, profesor, muchas Entonces, gracias. muchas veces se piensa que aparezcan empresas grandes significa que ya desaparecen las oportunidades para las empresas pequeñas. No, más bien aparecen más oportunidades, ¿no? Sí, Eso es profe. importante tenerlo en cuenta. Sí, adelante, Sí. adelante. No, sí, profe, totalmente de acuerdo. Justo quería mencionar lo del tema minero, pues, ¿no? Cuando se abre una mina, hay proveedores de todo tipo y se crea empresas de las comunidades que hasta ellos nos proveen los camiones, nos proveen, o sea, hasta las toallas, cocineros, o sea, todo hacen. Por ejemplo, tienes hasta proveedores
de limpieza, tienes hasta proveedores de comida, transporte, casi todo es tercerizado porque nos cobran costos por los activos, etcétera, pues, ¿no? Y también las planillas, ¿no? Entonces, casi todo se terceriza y se crean empleo para toda la región. Se crean empleos especializados y no especializados. Esa es la Exactamente. realidad, ¿no? Bien, no sé si hay otra intervención, alguna consulta. Bien, entonces seguimos. Y bueno, justamente ustedes tenían razón. Sí, o sea, estamos dentro de esas dos categorías, ¿no? Pasan recursos y estamos pasando también ya buscando la eficiencia, ¿no? Pero todavía nos falta, obviamente, entrar a este sector, ¿no? De las economías basadas en innovación. ¿Sí? Entonces, Perú se encuentra, obviamente, dentro de las economías, aprovecha el tema de las economías basadas en recursos y aprovecha también la actividad. Bueno, estamos buscando la eficiencia, ¿no? Y hay empresas grandes que mueven sectores, ¿no? Pero acá todavía no estamos dentro de estos países, ¿no? Que aprovechan, obviamente, la investigación y desarrollo, que es donde deberíamos tender a ingresar. Y bueno, veamos justamente qué ha sucedido bueno, esto es obviamente está un poquito desactualizado, y bueno, pero bueno, nos da algunas nociones que ha venido sucediendo, ¿no? Pues acá tenemos la tasa de la actividad emprendedora, comparada con el PBI. ¿Sí? Entonces, bueno, en los últimos años, bueno, o cuando, mejor dicho, cuando la economía mejora, ¿qué sucede con el emprendimiento en Perú? La economía va mejorando, el emprendimiento va bajando, fíjense. ¿Qué sucede acá? Está reduciéndose el emprendimiento, mientras el PBI se estuvo incrementando. Sí, y eso ha venido pasando sí, bueno, voy a prender la cámara, me avisan si se empieza a entrecortar el audio de nuevo. Bien, entonces fíjense acá, entonces la tasa de actividad emprendedora empieza a bajar cuando mejora la economía. ¿Y eso qué significa? El emprendimiento en Perú generalmente es de subsistencia, ¿sí? Buena parte del emprendimiento es de subsistencia. Son emprendimientos o son empresas unipersonales. Es una característica muy importante de nuestro emprendimiento. Así que no es el emprendimiento sistemático, metódico, en la mayoría, ¿no? No, obviamente eso no tenemos todavía y nos falta trabajar entonces muchísimo para tener ese emprendimiento, ¿no? Así que este es un problema todavía que nos falta trabajar. El emprendimiento en Perú tiene ese detalle. Entonces, si empieza a mejorar el PBI, obviamente empieza a caer el emprendimiento, porque obviamente encuentran empleo. Obviamente, debido a la pandemia, debe haber subido el emprendimiento, ¿no? La tasa de la actividad emprendedora debe haberse incrementado, porque obviamente tienen que generar los ingresos, ¿no? Las diferentes personas están en necesidad de generar sus propios ingresos.
¿Esto qué significa? Que, bueno, si nosotros producimos en el país una mejor capacitación de técnicas, de metodologías para poder emprender, obviamente si aprenden de gestión de la innovación sería mucho mejor, tendrían más herramientas también para producir la innovación. Habría mayor impacto con esos emprendimientos. A nivel global, si se comparan, obviamente el ratio de los emprendedores establecidos entre la tasa de actividad de emprendimiento, obviamente esto nos ubica entre las economías basadas en eficiencia. Obviamente nos falta todavía un largo trecho para llegar a una economía basada en innovación. Estamos lejos todavía. Sí, tenemos otros países, bueno, unos ejemplos cercanos, Chile, bueno, tenemos Brasil, que obviamente que tiene muchísima producción científica, pero todavía le falta, ¿no? Per cápita, obviamente, es un país grande, entonces ahí es donde se reduce. ¿Sí? Brasil está, bueno, cerca a China. China ha avanzado muchísimo en los últimos años. Increíble, produce una gran... las patentes también, cuando ustedes buscan, encuentran muchas de las patentes son de China, ¿no? Bien, no sé si tienen algún comentario o alguna pregunta. Bien, y lo que tenemos en Latinoamérica, una serie de retos que tenemos que todavía nos falta resolver, y hay mucho por hacer todavía. Por ejemplo, los sectores de conocimiento intensivo, por ejemplo, el caso del sector bio, ¿sí? El sector farmacéutico, son sectores en donde Latinoamérica no está aprovechando. Sí, obviamente son sectores donde hay muchísimo el tema de investigación, desarrollo, el tema de protección de la propiedad intelectual. Así que no hemos ingresado a esos sectores, así que tenemos la oportunidad de ingresar a esos sectores, son bastante amplios, mueven muchísimo capital. Incluso no estamos incorporando la gestión de la innovación en sectores tradicionales, los manejamos sin ser metódicos ni sistémicos. Bueno, obviamente que no estoy hablando de la gran empresa internacional, ¿no? La gran empresa internacional sí viene, maneja, sabe de gestión de la innovación, aplica métodos y técnicas. Estoy hablando de los emprendimientos propios del país, ¿no? Nos falta articular muchísimo las cadenas productivas locales, generalmente están desarticuladas, separadas. Y ahí es donde justamente, obviamente, no se aprovecha el potencial de estar agrupados, de trabajar, de negociar en conjunto, de negociar, bueno, también esto permite poder hablar de, bueno, de costos a escala. ¿Sí? Entonces todo eso obviamente afecta a los pequeños productores. El tema de aprovechar justamente los recursos naturales que tenemos en los diferentes países, incorporando valor agregado, ¿no? No solamente vender las materias primas. Y hemos visto que no somos países tan ricos, eso que tenemos una gran cantidad de recursos naturales, vemos que los otros países que están basados en conocimiento generan muchos más ingresos que nosotros basados en recursos naturales. Eso ya es evidente, ¿no? Y también otro aspecto es mantener los niveles de intercambio comercial, ¿no? A veces, bueno, se empieza a crecer en un sector y luego, bueno, se cae, porque empiezan a tener competencia bueno, y no incorporan investigación, desarrollo, tecnología, pierden, ¿sí?
Eso nos falta y no aprovechan justamente, bueno, buscar socios para poder crecer comercialmente y, bueno, y socios que también incorporen conocimiento, tecnología, ¿no? Eso nos falta muchísimo. Y obviamente tener el ecosistema completo, ¿no? Generalmente en Latinoamérica es común que sus ecosistemas de emprendimiento ya están formados solamente en las ciudades principales, nada más. En el caso de Perú tenemos ecosistema de emprendimiento tecnológico todavía pequeño, pero solo en Lima, ¿no? Después en las otras ciudades es todavía incipiente. Si de repente en Arequipa, Cusco, Trujillo, ya existen, pero son muy pequeñitos todavía. Si en Lima es pequeño, en estas ciudades todavía es pequeño, ¿no? Este ecosistema. Bien, no sé si tienen algún comentario, dudas, preguntas. Bien, adelante, Jorge. Sí, profesor, una consulta. Justo en el slide número 23, ah, donde se veía el ratio, la razón de índice de emprendedores establecidos, ahí salía Grecia como que tenía el mayor valor, ¿no? Y justo me preguntaba, pero Grecia, digamos, no es muy conocida como un país que exporta tecnología, ¿no? ¿Esta de ¿Sabes? acá? Sí, sí, sí. Grecia creo que es la que tiene en economías basadas en innovación, ¿no? Grecia tiene, creo, el rate más alto, ¿cierto? Sí, pero es entre emprendedores establecidos entre la actividad, ¿no? Esa actividad emprendedora. No significa que sea el país que tenga mejor tecnología, simplemente es un cálculo. Ah, vale, vale. Pero entonces, ese cálculo está basado Sí, son dos indicadores, que no significa que el país sea el líder en tecnológico, ¿ah? Esto no, obviamente es un indicador nada más. Sí, tienes razón, Grecia, bueno, obviamente no tiene mejor tecnología que ni Corea del Sur ni Japón, definitivamente. Ahora, ¿por qué salió tan grande? Porque posiblemente su actividad de emprendedora es pequeñita, ¿no? Ah, claro, porque es una razón, ¿no? Es Es una una razón. razón. Sí, las razones obviamente a veces pueden disparar, pero no significa que sea la mejor, ¿no? No, simplemente es una forma de tratar de agrupar y ver cuánto te falta, pero obviamente que hay países que de repente no corresponden, ¿no? Obviamente España no necesariamente es mejor que todos esos, así que es relativo, ¿no? Pero Claro. nosotros también obviamente tenemos demasiada actividad emprendedora y por eso también nos reduce. De repente nosotros debemos estar por la mitad, posiblemente. Claro, es verdad, es verdad. Cuando hay el número es pequeño, no llega a un grado de confiabilidad y ya te da cualquier cosa, ¿no? No es muy Lo que pasa es que representativo. la actividad emprendedora en cada país es diferente, depende mucho de la situación, obviamente también de la cultura, ¿sí? Depende también de las oportunidades que se presenten. Y en el caso de Perú, tenemos aquí yo creo que habría que agregarle, si queremos tratar de medir esto y de alguna forma normalizarlo, tendríamos que incluir también el tema de la informalidad, ¿no? Porque obviamente en los países donde hay mayor informalidad, obviamente la tasa de emprendimiento va a ser alta, ¿no? La actividad de emprendimiento. Ujú, ya, Un gracias, profesor. corrector, por ejemplo, podría ser la tasa de informalidad, para tratar de corregir este factor, ¿no? Preguntan sobre el emprendedores.
Bueno, está en la diapositiva, vamos a revisarla. La tasa de la actividad emprendedora la miden acá, ¿no? No consideran ni al emprendedor establecido ni al emprendedor potencial, ¿sí? La tasa de actividad emprendedora está acá. El emprendedor naciente, el que, bueno, tiene su empresa hasta 3 meses y, bueno, y el emprendedor nuevo que hasta 3 años y medio. Entonces, esta tasa la miden con los emprendedores que van desde tienen el emprendimiento entre 3 meses a 3 años y medio. Bien, entonces vamos a continuar con el modelo Canvas. Entonces deberían estar terminándolo bueno, vamos a darles 55 minutos y de ahí vamos a empezar a, bueno, hacer algunas exposiciones. Igual los grupos, por favor. Voy a formarlos.